Es un hecho que la crisis económica que hoy afecta a las economías desarrolladas, Europa, Estados Unidos, se va a instalar en América del Sur. Tarde o temprano se va a instalar. Y es por eso que nosotros necesitamos tomar medidas como región para poder dar respuesta. Pero no solamente dar respuesta, sino también para proyectarnos como región cuando todo este tránsito global acabe y nosotros podamos decir, nos movemos en un mundo multipolar con instituciones sólidas y con una voz propia. ¿Por qué la crisis se va a instalar en América del Sur? Bueno, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que esta es una crisis de largo aliento. Es decir, las economías desarrolladas van a contraer sus mercados y van a seguir en estancamiento económico por 2, 3, 4, 5 y más años, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque todas las variables del boom que vive América Latina, América del Sur hoy, que hacen que tengan reservas internacionales, crecimiento económico, superávit fiscal, todas esas variables no las controlamos. No controlamos, por ejemplo, la tasa de referencia crediticia del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal Norteamericana o del Banco Central Británico, que hace casi justo 10 años están cercanas a cero y hace que los capitales migren hacia los países en desarrollo y economías emergentes como América del Sur en busca de mayor rentabilidad. Tampoco controlamos el precio internacional de los commodities que hacen que el oro, el cobre, la plata hayan tenido un boom y los alimentos también en los últimos años. Tampoco controlamos si es que la economía china se va a estancar, no va a crecer suficientemente, o si los mercados europeos, norteamericanos se van a contraer y por lo tanto eso afecta a nuestros exportadores. Es decir, la demanda externa que proveen esos territorios afecta a las exportaciones de nuestros países. Entonces, como no controlamos ninguna de esas variables del boom y como tampoco controlamos el hecho de que esta crisis da para largo o es una crisis de largo aliento, entonces la hipótesis que con responsabilidad debemos manejar es que la crisis global se va a instalar en nuestro territorio al mismo tiempo que se va a seguir dando en las economías desarrolladas. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Bueno, la salida es regional. Estamos viendo que Europa ha tenido rescates, ha tenido que adoptar nuevas instituciones para poder hacer frente a las crisis de las deudas de sus países, de deuda soberana, en el caso de Grecia, ahora vemos el caso de España. La reciente cumbre europea también establece nuevas medidas para poder aliviar las crisis externas de sus países, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es, en primer lugar, preparar instituciones financieras sólidas en la región para poder responder a la crisis. Y eso debe ser en el marco de UNASUR. Debemos contar con un fondo de estabilización monetaria, con un fondo para bonos y demás instituciones que cuando vengan los problemas, cuando las papas quemen, estén listos para operar y que no tengamos que recurrir a los créditos del Fondo Monetario Internacional y con todos los problemas que eso conlleva, como ajustes presupuestales, más privatizaciones o todas las políticas que ya conocemos del Consenso de Washington. Lo segundo que hay que hacer, y tan importante como lo primero, es desatar en la región procesos de articulación y promoción de los mercados internos, específicamente procesos de industrialización, que es lo que genera mayor valor agregado, mayor empleo, y que los ingresos fiscales pasen a depender más de las dinámicas del mercado interno, del fomento de la demanda interna, que estar dependiendo de variables externas que no controlamos. En el Perú, por ejemplo, el proceso clave de industrialización se debe dar alrededor del gas natural, y es por eso que la industria derivada del gas natural es fundamental, el gasoducto. Hay marchas y contramarchas, pero esperemos que eso se dé. Junto con un proceso de industrialización sostenido, que se empiece desde ya, con todas las políticas que ello requiere a nivel regional, y la institucionalidad financiera para estar protegidos contra los golpes de la crisis, nos va a dar un escenario en que la región, América del Sur, va a poder tener
tener una voz propia en un escenario multipolar cuando acabe la crisis y mantenerse autónoma de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. El problema que existe es que hay dos visiones de desarrollo en la región. Por un lado, tenemos la visión de UNASUR, los que apuestan a la UNASUR, los países que apuestan a la industrialización, como son Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil. Y de otro lado, tenemos países que no, que tienen una visión de desarrollo a lo libre comercio y que su integración está totalmente sesgada al comercio internacional, específicamente a la liberalización arancelaria y protección de inversiones, que están conformando lo que se llama la Alianza del Pacífico, que rompe América del Sur en dos mitades. Una, la de UNASUR, y la otra que es prácticamente un ALCA reformulado, repotenciado y que unido a los TLCs con Centroamérica, con Estados Unidos y Canadá, forman un área de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia chilena y van en contra de este proyecto más de integración regional que es la UNASUR. Ese es el reto de la sociedad civil, de los movimientos sociales, empujar a los gobiernos de estos países y también profundizar en los otros países de UNASUR la conciencia de que debemos integrarnos y que debemos pasar por un proceso de industrialización. Y creo que ese es uno de los temas más importantes que debe discutir la CONADES. La integración financiera regional se viene discutiendo en el Grupo de Integración Financiera de la UNASUR, que depende del Consejo Económico y Financiero de la UNASUR, que reúne a todos los ministros de Economía y Finanzas de América del Sur y también a las presidencias de los bancos centrales. La propuesta ahí es tener un fondo monetario, un fondo de estabilización monetaria de América del Sur, donde los países puedan depositar sus reservas en lugar de que estén en el Tesoro norteamericano financiando los déficits del norte. También incluye un Banco del Sur, eso se está discutiendo en una comisión aparte, y también incluye una unidad de cuenta sudamericana que saque del comercio intrarregional al dólar, que es una moneda que tiene una alta volatilidad, que pertenece a la economía más endeudada del mundo, pero por ser moneda de reserva mundial es usada para el comercio internacional y eso distorsiona la competitividad de las exportaciones y también distorsiona en realidad todo el comercio interregional. Entonces se debe comerciar en América del Sur usando un promedio de todas las monedas y a través de cámaras de compensaciones implementadas por los bancos centrales o la que hay en Aladi, pagar el comercio en las monedas locales. Estos y otros temas tienen que ser de conocimiento de toda la sociedad e impulsados principalmente por las organizaciones de la sociedad civil.